Efesios, creo que ha sido una bendición para todos, amén. Es una bendición, el Señor nos habla, nos cuenta los misterios de las maravillas de que en Cristo Jesús tenemos todos. Y una de las maravillas de Efesios es que nos muestra los dos misterios, el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Y en ellos nos muestra también el propósito de Dios para nuestra vida aquí en la tierra y para nuestra vida eterna. Entonces eso se logra cuando estás en Cristo. Dice Efesios 1, en la NTV le invito a empezar con Efesios 1:4. Y si gusta nos ponemos de pie para leerlo juntos. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Fíjate bien, como la omnisciencia de Dios. Y nos eligió en Cristo, esa frase en Cristo es muy importante, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y lo hizo. Y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo. Gracias. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Dice, y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento, y ahora nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, demos gloria y alabanza a Dios. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de cerrar este hermoso libro con un resumen, Señor, que nunca va a ser suficiente, pero gracias por esta palabra que también la tenemos escrita para seguirla estudiando y seguir sacando provecho para nuestra vida. Te pedimos, Señor, usa este resumen también para edificación nuestra. Usa mi vida, Señor, porque tú amas tu iglesia y quieres dar este mensaje para ellos, Padre. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Puedes tomar asiento? Hemos estudiado el libro de Efesios, pero como cada uno de los 66 libros de la Biblia, aunque lo leas, hay que releerlo. Aunque lo estudies, hay que volver a estudiarlo y siempre sacaremos algo más, porque dice que la palabra de Dios es viva, ¿no? Entonces siempre nos está ayudando a aprender sobre las cosas que vienen a hacer un cambio en nuestra vida y que Dios quiere que cambiemos, ¿no? Entonces, como punto número 1, tenemos que ver que en Efesios vimos la frase en Cristo. Aunque son dos palabras, en Cristo, esa frase quiere decir mucho más. Es incomprensible todo lo que abarca. Es una frase que es teológicamente muy estudiable, ¿no? Y que siempre vas a encontrar que en Cristo hay tantas y tantas cosas. Resulta que después de 2500 años, esa ciudad que vivía en tinieblas, que se llamaba Éfeso, una ciudad donde había gente de todo el mundo, muy cosmopolita, llena de buena economía, cultura, bibliotecas, artes. Pablo llega a ese lugar, lo primero que encuentra es maravillas,
arquitectónicas como el templo de Artemisa o de Diana de los Efesios. Y en medio de esta tradición idolátrica, tú puedes haber venido tal vez de una tradición idolátrica y tal vez estamos sacando familias de tradiciones con años adorando ídolos como los que vienen de México tienen ahí 400 años de tradición adorando un ídolo que tiene a México sumido en la miseria. Y qué bueno poder sacar a la gente de toda idolatría. Pablo peleaba en esta ciudad y cuando más te cuesta algo, como que más lo amas, ¿no? Empezó a amar tanto esta ciudad y la iglesia, obviamente, que en ella estaba, donde Dios forjó una iglesia fuerte en doctrina, una iglesia ministrada por Pablo, ministrada por Timoteo, ministrada por el mismo apóstol amado de Jesús que se llamaba Juan, en el término de su ministerio ya casi en el año 100. Y bueno, en ella nos revela esa frase que es en Cristo, porque por ella sabemos que en Cristo estamos dependiendo de Él 100%. Entonces esa frase nos da identidad, nos da sentido y nos enseña muchas cosas. Efesios 1:1 empieza nomás empezando y empieza a decir: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Cuántos están en Cristo? Nosotros en Cristo ya me debe de dar identidad, saber que yo soy diferente, saber que del mundo yo ya no dependo, sino dependo de Cristo. Si el mundo está en crisis, viene la devaluación, viene alguna recesión económica, viene hambre, viene pestes. Dice la palabra de Dios que en Cristo caerán 1000 y 10,000 a tu lado, pero a ti no llegará. Entonces es una frase sublime que me da muchas cosas y que me recuerda que ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Y si Cristo está en mí, yo estoy en Él. Como dice el canto y como dice Juan, lo cantamos, ¿no? Yo en ti y tú en mí. Y ese es un pacto de Dios. Y significa que gozamos de tantas cosas y entre ellas ese valioso sacrificio que Jesús pagó por nosotros con su propia sangre por mi propio pecado. Yo no podía deshacerme del pecado de ninguna manera. Y cuando Dios nos vio, nos amó y nos dio lo más valioso que tenía, que era su Hijo. Y su Hijo dijo: yo entrego mi vida, yo quiero venir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la gente, que no se quedó, sino que Dios se dio a sí mismo, Cristo, y el Padre dio a su Hijo para que en su nombre podamos creer y ser salvos, ¿no? Entonces Él restauró esa relación con Dios, garantizó nuestra eternidad y todo lo dio. Ahora, por estar en Cristo, yo soy parte de la iglesia y por medio de la iglesia es que Dios tiene ese misterio. Entonces el primer misterio es Cristo. ¿De quién es el misterio? De Dios. Antes de Cristo los judíos no sabían quién iba a ser el Mesías. De hecho, actualmente ellos batallan para creer en Cristo y están esperando al Mesías. Qué sorpresa tan grande y espero que agradable, ¿verdad? Se vayan a llevar a cabo cuando ellos se den cuenta que el Mesías realmente es Cristo y puedan aceptarlo antes de que sea tarde. Pero bueno, el que acepta a Cristo desde ese momento, desde que Cristo murió, es parte de la iglesia. Y entonces vemos que la iglesia, en Efesios lo vimos, es la obra maestra de Dios. Es el punto número 2. La iglesia es la obra maestra de Dios. No sé si tenemos ahí el punto, porque vamos rapidito, son 5 puntos y nos vamos a comer. ¿Qué le parece? Muy bien, entonces ese es el misterio de Cristo. El misterio de Dios es que el Mesías será Cristo. Y el misterio de Cristo es que podemos ser parte de Él en la iglesia. La iglesia debe ser para nosotros algo muy importante,
porque Jesucristo es lo más importante y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos muy importantes para Dios. ¿Qué tan importantes no éramos o somos o seremos, verdad? Porque ya estamos en Cristo, que valemos la sangre de Cristo. Por eso es que cuidado cuando hables mal de tu hermano. Nunca hables mal de tu hermano. Nunca hables mal de alguien de la iglesia. Dice que la palabra de Dios que tenemos que discernir, entender quién es el cuerpo de Cristo. Habla bien de tus hermanos porque estás hablando del cuerpo de Cristo. Entonces es hermoso poder entender eso y eso te lleva a ser maduro. Si empiezas a pelearte y a hablar mal de tus hermanos, a criticar, aunque sea con otros hermanos, entonces no pierdes la salvación, pero si eres un niño en Cristo. Y qué bonito tener niños, ¿verdad? Cuando son niños. Pero qué feo tener adolescentes que parecen niños o adultos que parecen niños. Y bueno, qué bonito que podamos ser maduros. Efesios nos ayuda a este proceso de madurez para entender cómo hacerlo y cómo llegar a eso. Entonces nosotros como iglesia somos muy importantes para Él porque somos sus hijos, todos nosotros somos sus hijos. Él dice que nos adoptó, el Padre nos adoptó en Cristo y nos bendijo con una eternidad para su gloria, ¿no? Efesios 1, 6 y 12 dice que somos creados para la gloria de Dios y eternamente vamos a dar gloria a Dios. Las tres personas de la Trinidad participan en ese proyecto de Dios, de iglesia, ¿no? En esa idea, en ese misterio de la iglesia. Y aunque es el misterio de Cristo, los tres participan. Dice que somos creados por Dios para vivir para Dios, ¿no? Pero también dice que fuimos comprados por Cristo. Ahí está el Padre y el Hijo. ¿Cómo fuimos comprados y adquiridos por Cristo? Pues por la sangre que Él derramó. Pero también dice que Él nos dio al Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo seamos cuidados, sustentados y la Trinidad completa participa en hacerme parte de Él. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Entonces Dios amó a la iglesia tanto que somos herederos de Dios. Es mejor ser heredero de Dios que de Elon Musk. ¿Cuántos quisieran apellidarse Musk? Pues les digo que tienen mucho de qué ponerse contentos si entendemos esto. Te vas a dar cuenta que tenemos en los lugares celestiales preciosas riquezas, abundantes riquezas, que duran muchas más que un Tesla, duran muchas más que cualquier riqueza en la tierra. Entonces en Cristo somos templos de Dios, algo que nadie pudiera soportar. Nadie pudiera aguantar tener a Dios en Él, pero Dios en Cristo hace maravillas y somos templos del Espíritu Santo. Eso nos da el poder de tener el lugar más alto en cielo y tierra. Porque como iglesia en Cristo puedo llegar a ganar el estatus, dice la palabra de Dios, al que venciere, al que fuere fiel, al que pueda lograrlo, no nada más ser salvo, pero ser fiel y hacer las cosas trabajando para Él, con un corazón correcto, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono a reinar. Eso es algo profundo y ese es el lugar más alto. El lugar más alto al que puedes aspirar como persona es a estar a los pies de Cristo. Y estar a los pies de Cristo es bastante alto porque Cristo está en alto. Ahora, cuando Él te extiende su cetro de aceptación, así como aquel rey Asuero extendió el cetro a Esther para que no le hiciera nada, sino que la aceptó. Ir delante del rey significaba muerte, pero extendió el cetro de amor, de aceptación. Así nos extiende el Señor su cetro de amor cuando lo hacemos bien, de tal manera que no solamente somos siervos de Dios, y no solamente somos hijos de Dios, pero podemos llegar a ser esposa de Cristo. Qué bonito poder lograrlo. No se logra con la carne, se logra con el Espíritu.
La primera dama del universo, hablábamos en aquella época, y esa herencia se gana al conocerle. Uno puede decir, pero ¿no era por gracia? Claro que es por gracia la salvación, pero el galardón tendremos que hacerlo y tendremos que ganarlo con un corazón correcto, trabajando de manera correcta para Él. Y ese corazón que viva en su amor, un amor para con Él, pero también para con los demás. Es importante entender eso. El amor para con Él tiene que reflejarse en el amor para con los demás. Para que tenga su fuerza, dice Efesios, que esa fuerza, esa tremenda fuerza, Efesios 1:20, la que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, esa fuerza que subió a Cristo, lo resucitó y lo sentó al nivel de Dios porque Él es Dios, dice que nos resucitará a nosotros también. Pero desde ahora podemos prepararnos para ese llamado que tenemos a los que entendamos a ser esposa de Jesús y sentarnos algún día con Él a reinar. Y dice Efesios 1:21, sigue diciendo que te da sobre todo principado, te da autoridad, sobre toda autoridad y poder y señorío, sobre todo lo que se nombra y sobre no solamente lo que en este siglo, no solamente en esta vida, pero también en la vida próxima, o sea, en la vida eterna, en el siglo venidero, dice ahí. Ese poder que operó en Jesús está a disposición de la iglesia, de nosotros. La fuerza de resurrección de Dios que levantó a Jesús de los muertos y lo puso sobre todo ejército, sobre todo principado, sobre toda potestad buena o mala, dice Efesios 1:22, sigue diciendo que Dios sometió todas las cosas debajo de Cristo, debajo de sus pies, y a Cristo lo dio por cabeza a la iglesia, de tal manera que Jesús es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Dice el 22, la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud, ¿verdad? Por eso dice Efesios 5 después que el matrimonio correcto delante de Dios, la mujer que se sujeta a un marido y el marido no está sujeto más que a Cristo, ese es el matrimonio que refleja esa relación de la iglesia con Cristo, porque es su complemento. Es lo que viene a complementar a Cristo. Fíjate, la iglesia complementa a Cristo en el sentido de reinar junto con Él. Él lo podía hacer solo, pero Él ha querido invitarte a ti. Y dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el punto número 3, tenemos que entender que todo esto, aunque yo me lo gane, aunque yo trabaje fuera de la salvación, que es por gracia, todo lo demás tengo que trabajar y tengo que ser fiel, pero con lo que soy fiel es, ya vimos alguna vez del mayordomo, ¿te acuerdas? Que tiene riquezas que no es justo que las tenga. ¿Por qué? Porque no son de él, él las usa, pero las debemos de usar para Dios. Y dice la palabra de Dios que todo es por gracia de Dios, porque aunque tú trabajes para Él, aunque tú des tu tiempo para Él, aunque tú des tu dinero para Él, en realidad tu dinero, tu tiempo y tus talentos y todo es de Dios. Así que Dios te da la gracia para tener lo que tienes y usarlo para Él. ¿Por qué? ¿Por qué te lo da y luego no es tuyo, sino que es de Él? Pues porque Dios, todo está en reconocer a Dios. Cuando nosotros decimos, es por gracia y misericordia de Dios lo que tengo y todo, y yo con todo lo que tengo es de Dios, entonces estoy reconociendo a Dios. Y Él nos regaló a Cristo. O sea, lo más valioso que tenía Él, nos lo regaló. Y junto con Él las maravillas que tiene la iglesia en Cristo, qué frase tan tremenda, dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, quiere decir que fue iniciativa de Dios el amarnos, el darnos misericordia y amor. Dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, así nos amó Dios, lleno de pecado, cuando nadie daba un centavo por ti. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Así como por eso Cristo murió. Y en ese resucitar te invita a que tú vayas también con Él
Pero primero tienes que morir al yo y decir, sí, todo es por Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Y dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Está en pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos sentados en los lugares celestiales asegurados en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. No tengas miedo de lo que pueda hacer el hombre. No tengas miedo de los que matan el cuerpo, pero al alma y al espíritu no le puede hacer nada. Nadie se puede ganar esto. Simplemente tenemos que ser humildes y decir gracias, Señor, y aceptar su gran amor y regresarle este amor viviendo para Él. Una frase de un predicador que vino aquí a Austin hace algunos años, se llama David Díaz, es: mientras más reconoces que no eres digno, más digno eres. Pero si te crees digno, no serás digno. Así que tenemos que amar a Dios sin buscar reconocimiento. Como decía aquel predicador, príncipe de los predicadores, le llaman Charles Spurgeon, decía: la búsqueda del reconocimiento es la enfermedad de muchos cristianos. Qué triste, ¿no? Y de muchos del mundo, obviamente. Cuando nosotros buscamos ser reconocidos por el mundo, entonces estamos tristemente olvidándonos que todo es de Dios. Y cuando te digan qué bien lo hiciste, dale gloria a Dios. Cristo es el misterio de Dios y el misterio de Cristo es la iglesia. Punto siguiente, punto número 4. Cristo es el misterio de Dios y es Cristo. Perdón, el misterio de Dios. Y el misterio de Cristo somos nosotros. Es la iglesia. Y estamos en la tierra para revelar estos dos misterios, para compartir, ¿sabes qué? Cristo es el Mesías. Cristo es lo que Dios tiene para ti, para la solución de tu vida. No solamente de esta vida, sino de la próxima. Y el misterio de Cristo es que en Él puedes ser iglesia, en Él puedes ser salvo, en Él puedes tener todo lo que te falta, en Él puedes encontrar todo lo que buscas. No lo busques en el mundo, búscalo en Cristo. El misterio ese nos incluyó a nosotros en Cristo y es para todos, no es para quedarte con Él. Por eso dice Efesios 3:6 en la NTV que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Lo que quiere decir cuando dice gentiles es que los que no eran judíos, ellos pensaban que solamente era para los judíos. Y fue una gran sorpresa para ellos saber que todos en el mundo, todas las personas, son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice el versículo 7 que de ese Evangelio Pablo fue hecho ministro. Y tú también tienes el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes el trabajo de predicarle a otros de que ellos pueden estar en paz con Dios por medio del perdón de pecados a través de Cristo. Dice Pablo que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que les fue dado según la operación de su poder. Y no solamente dio esta tarea a Pablo, sino que también podemos ver que el versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, esa manera de Dios de ser, que tiene muchas facetas y muchas cosas y siempre nos sorprende y siempre es nueva y siempre nos da para nosotros poder compartir, mira lo que Dios hizo en mí. Dice que esa multiforme gracia de Dios, esa multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Tú tienes el trabajo de dar a conocer a Dios. Y no solamente a otras personas, dice a los mismos principados, a las potestades en los lugares celestiales. Tú tienes el poder de reprender el mal al diablo, las cosas que están saliendo mal, reprenderlas en el nombre de Jesús.
¿Cómo vas a dar a conocer a seres espirituales la sabiduría de Dios, que es de múltiples formas? Pues nuestra tarea tiene el propósito y tiene el poder y tiene guerra espiritual, ¿no? Lo que pasa es que esa guerra espiritual tenemos que saber que ya está ganada. Ni siquiera te tienes que preocupar por perder la guerra o por ganarla. Ya está ganada. Tenemos que luchar, tenemos trabajo. Ese es un trabajo que tienes que hacer para Dios. Cristo se revela a nosotros y nosotros lo revelamos al mundo. Ese es tu trabajo aquí en la tierra. El propósito de estar aquí es revelar a Cristo. Y el propósito de vida que tienes eternamente desde ahorita es alabar a Dios. Por eso le alabamos a Dios siempre en el culto, en las CFC. No perdemos la oportunidad de alabar a Dios. Y somos la iglesia de Cristo. O sea que nosotros somos el misterio de Cristo. Cristo tenía esa sorpresa que nosotros nos iba a invitar, no solamente a tener a Cristo, a tener al Espíritu Santo, pero a revelar esa gloria al mundo entero. Somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza y tenemos que entender que todo es acerca de Él. No tienes tú ese centro. Una disculpa si te estoy quitando esa idea que tenías de que todo lo hizo para mí, porque oíste una canción y creíste en esa canción. Cree la palabra de Dios, todo lo hizo para Él y tú eres para Él. Y cuando tú te centras en ti empieza el problema. Porque yo, pobrecito de mí, es que mi vida ha sido triste. La vida de todos es triste, si quieres entristecerte. Pero la vida tuya puede ser feliz si te quitas de ahí del centro y pones a Cristo en el centro. No se trata de ti, no se trata de mí. Por eso debemos ser uno en Cristo. Por eso debemos de ser uno con mis hermanos. A veces la vida cristiana es un infierno porque vivimos peleando con gente que deberíamos de amar. Si tiene a Cristo lo deberíamos de ver como hermano. Si no tiene a Cristo lo deberíamos de ver como un reto para invitarlo a tener a Cristo. Efesios 4:4 dice, pues hay un solo cuerpo, no hay varios. Por eso el que se cambia de iglesia porque se enojó con alguien de ahí, tiene un problema. Si te cambias de iglesia por la gente, te invito a pensar que donde vayas va a haber gente. Y si estás buscando la iglesia perfecta, toda la gente tiene defectos. Ahora, si por alguna razón encontráramos una iglesia perfecta, el día que llegues ya la descompusiste. Porque te fuiste con el problema con la gente. Así es de que si tienes problema con la gente, tienes que entender que hay un solo cuerpo. Efesios 4 dice, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Versículo 5 dice, hay un solo Señor, un líder, una sola fe, una razón para hacer las cosas que yo tengo que creer. Y que no es un creer así que, me convenciste, ya te creo. No, tienes que creer porque es una orden creer. Muchos piensan que si es del razonar, no, es del Espíritu. Creed en Dios y seréis salvos. Un solo bautismo también dice. ¿Qué bautismo es ese? ¿El de agua? No. El bautismo en el Espíritu tampoco. Un solo bautismo, un solo meter dentro de, un solo involucrarte en el cuerpo de Cristo. Ese es tu bautismo primero. El bautismo que el Espíritu Santo hizo para incluirnos en el cuerpo de Cristo, de tal manera que hoy pertenecemos al cuerpo de Cristo y no lo entendemos. Tenemos que entenderlo. Cuanto antes lo entendamos, más voy a amar a mis hermanos. De eso se trata, Efesios. Sujetarme a Cristo a través de sujetarme a las autoridades que Dios puso. Y esto se logra por medio de los 5 ministerios, ya que en nuestra carne no hay la disposición de cambiar. Dios te puso hombres de carne y hueso igual que tú, con problemas igual que tú, con defectos tal vez a lo mejor peores que algunos de ustedes. Sin embargo, tenemos que creer en Cristo para que ellos nos ayuden a la perfección. Hay una resistencia en la nueva mentalidad,
en la nueva manera de ser, que no es nueva, en realidad es muy vieja, y es la manera de vida para la revelación hacia los ministerios. Revelación con B, no con V. Para revelarte a los ministerios, para revelarte a lo de Dios. Tenemos una naturaleza humana que es terrible. Pero tenemos que entender la revelación con V también de los 5 ministerios. Efesios 4:11 dice que Cristo mismo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La iglesia universal, la iglesia en todo el mundo debería tener estos ministerios, porque está formada por creyentes que deben ser perfeccionados, y de ahí la necesidad de entrar en el orden de Dios. Los 5 ministerios es la solución de Cristo para el grupo de la iglesia, que por primera vez en la historia vuelve a tener una comunión con Dios semejante a la que tuvo Adán y Eva. Nunca jamás había sido así hasta que vino Cristo Jesús, y Él hace la posibilidad de tener esa comunión. Pero como tenemos esa naturaleza humana que nos nos aleja de Dios y nos acerca al mundo, al plan de Satanás que no debemos de seguir, entonces Dios te dio los 5 ministerios para la santificación tuya en Cristo, para ayudarte a ti, a los creyentes, a madurar como iglesia. ¿Para qué? Para lograr la unidad. Una de las cosas que quiere papá y mamá normalmente es la unidad. No le gusta que sus hijos se peleen. Y la iglesia es una familia, como la familia de Dios, donde tenemos que perfeccionarnos cada día. Por eso dice de los ministerios en el versículo 12, Efesios 4:12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El problema es que ningún ministerio, ni yo, menos yo, puede preparar a gente que no quiere. Así que solo lograrán esa santificación y perfeccionamiento aquellos creyentes que quieran sujetarse. No esa fuerza. No voy a andar detrás de ti, sujétate, haz lo que yo te digo, un coscorrón ahí para que te portes bien. No, yo no soy padrecito de película mexicana del tiempo de oro, o ¿cómo se dice? La época de oro del cine mexicano. Y ahí sale Pedro Infante, el padrecito, regañando al coyote, que era un gemelo. Bueno, ya los jóvenes se perdieron. Mejor vamos a seguir. Los creyentes que tengan ganas, que quieran sujetarse, que quieran agradar a Dios tanto, que le crean y que permitan ser perfeccionados por ministerios bajo el orden del Espíritu Santo. Dice el versículo 13 que ese proceso de santificación va a continuar hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe. ¿Te fijas que tiene que ver con unidad? Hasta que todos creamos unidad en nuestra fe, hasta que todos creamos que podemos ser uno, que podemos ser una familia. Hay unos que están buscando grandes misterios en el YouTube y se meten a libros raros y teologías y astrología y cosas así. Te voy a dar un consejo. Busca en Efesios y luego voltea a ver a tus hermanos. Ámalos. Ahí está la unidad de la fe. Hasta que alcancemos, dice Efesios 4:13, tal unidad en nuestra fe y conocimiento en el Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Una persona que tiene madurez en el Señor es aquel que ha entendido que tiene que estar amando a su hermano, que tiene que amar a los demás. Es decir, hasta que lleguemos, dice, a la plena y completa medida de Cristo Jesús. O sea, hasta que estemos en su presencia. Siempre vamos a estar sujetos a la iglesia. Hasta entonces todos necesitamos iglesia y todos necesitamos los 5 ministerios. Yo le doy gracias a Dios porque aunque yo soy pastor, yo tengo mi pastor y ustedes lo conocen. Pero para estar en el proceso de santificación, para que nuestra santificación se lleve a cabo, para que podamos madurar, para que podamos acercarnos a la meta,
tenemos que entender que eso va a ser a través de la humildad, de la sujeción, de entrar bajo autoridad. Y eso de entrar bajo autoridad me va a dar autoridad, ¿no? Hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. No es tener fe, no es saber más, no es algo intelectual, ni siquiera es tener mucha fe así. Mucha fe. No es así. Es hasta llegar a estar unidos en la fe. Es más importante el amor que lo que conoces, porque a través del amor vas entonces a conocer lo que dice Dios. Tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. O sea, solamente vamos a conocer bien a Cristo a través de conocer a mi hermano y amarlo. Si estamos unidos, cada creyente, así dice, vamos a llegar a la plena y completa medida de Cristo, que es la única manera de estar firmes y madurar. Dice el 14, hasta que todos, perdón, dice el 14, hasta entonces, no antes. Hasta que estemos dispuestos a esto, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Entonces ya no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Los que se van de la iglesia, que se van enojados con sus hermanos, pues se fueron por una razón que no es correcta. Si Dios te lleva a otra ciudad, a otro lado, qué bonito poder iniciar siendo un siervo de Dios. Me voy a cambiar a Waco. Ah, mira, ya vamos a tener MCI Waco. Empezamos en tu casa con una CFC. Qué bonito, ¿no? Así puede ser que Dios te lleve. Pero si me voy porque me cae gordo Susano, o sea, esos chistes no tienen chiste. Yo ni he oído el chiste y ya estoy riéndome. Ama a la gente. Y digo Susano porque yo sé que todos lo aman. Entonces, dice, entonces no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Por eso, para la unidad de la iglesia, después de hablar de sujetarnos al gobierno teocrático, vimos en el capítulo 5 que debemos de unirnos, debemos de tener paz para con todos, debemos de estar sujetos al gobierno de Dios, no solamente el de la iglesia, sino en la calle, en la familia, en el matrimonio, con nuestros hijos y en todo, hasta en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el reino espiritual hay una guerra y esa guerra se pelea conscientes que tenemos que prepararnos para ella. Por eso dice Efesios 6:11, y vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Te acuerdas? Eso ya es lo último. Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, dice el 12, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué bueno que cuando viene alguien a ti con bronca, con pleito, no importa si es hermano, si es impío o de dónde venga, te puedas acordar que tú no tienes lucha con él. Él debe de entrar en el orden de Dios y mientras lo hace, tú saber que viene el diablo en contra tuya y quiere que reacciones mal. Pero dicen por ahí que la mejor defensa es el ataque, ¿verdad? Eso no viene en la Biblia, pero vete a defender tu gol y a lo mejor pierdes 2-1. La mejor defensa es seguir atacando. Y como iglesia no vamos a atacar a mi hermano, no vamos a atacar a nadie de carne y hueso. La estrategia es llevar toda esa armadura que tiene que ver, ya no vamos a explicar eso, pero que sería vivir en la verdad de Cristo, vivir en la justicia que hizo Cristo al salvarnos, predicar siempre, porque en mi cabeza y en mis pies está el Evangelio. Me dirijo a predicar, avanzo con el escudo de la fe, tengo claro lo que creo, empiezo a avanzar en salvación y entendiendo que la salvación solamente es en Cristo. Nadie se va al infierno porque fue muy malo. Esa es una idea tonta. Nadie se va al cielo porque es muy bueno. Esa es otra idea igual de tonta. Nos vamos al cielo por creer en Cristo.
evitamos el infierno por creer en Cristo. Y solo en Él hay salvación. Tenemos que entenderlo, tenemos que ir a caminar hacia donde está el que no lo entiende y hacérselo entender apoyándonos en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma que es movible y no necesitamos más, porque esa es la que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta separar el alma. No, es algo que no puede hacer ningún arma. Por eso es que la armadura no es así literal ni material, y por eso es que tenemos que usarla en un ambiente de oración, en un ambiente de guianza por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios 6. Y en la oración lograremos en el nombre de Jesús tener la victoria sobre muchos. Concluyo con cómo portar la armadura de Dios, como concluye Efesios. Y te digo, no luches como aprendimos en el mundo. Así no se pelea. Cambio de armadura es el punto número 5 y último. ¿Cómo logras cambiar de armadura? Cambiando de manera de pelear. No como nos enseñaron a pelear y a lograr lo que yo quiero y demostrar lo que yo tengo, o demostrar que yo soy mejor, o demostrar que yo puedo tener a todos bajo. No se trata de eso. Se trata de tener fe, de lograr tener amor para los que es difícil amar. Ama a tus enemigos. Si acaso tú crees que alguien tiene algo en contra tuya, ámalo. Compartamos de Jesús. Así se usa la armadura. Crezcamos juntos en amor, sujetándonos al esquema de Dios, y así tendremos la victoria. Te voy a decir un detalle del Antiguo Testamento, de aquel pastorcillo que llegó a ser rey, no por sus fuerzas, sino porque creyó que Dios lo podía tener como rey. Dice la palabra de Dios que tú y yo somos reyes, y que el Rey Jesús, por eso es el Rey de Reyes, porque es Rey tuyo. Así que cuando tu esposa te dice, mi Rey, créelo. Ese pastorcito que era insignificante, que ni su papá lo había invitado cuando hubo un momento de decir vamos a elegir un rey, que era mi tocayo, y tocayo de algunos que estamos aquí. Se llamaba David. Y debes de conocer tú la historia ya, ¿no? El antecesor de él se llamaba Saúl. Y dice la palabra de Dios que Saúl buscaba a los hombres, buscaba tener delante de los hombres, tener buena reputación. Pero que David buscaba a Dios. Todos conocemos la historia de la victoria de aquel. Estamos hablando de guerra espiritual y de la armadura. Es un detalle de la armadura. No voy a meterme en la historia de David y Goliat. Pero si bien es cierto que no podríamos explicar todo en una o en 1000 predicaciones, lo que tiene que ver con Efesios me rebasa totalmente mi capacidad. Pero te cuento este detalle acerca de la armadura, que a lo mejor tú te acuerdas de lo que pasó. En esa victoria tan preciosa de David, dice 1 Samuel 17:38. Bueno, dice desde antes que Saúl era muy alto. Saúl le sacaba de los hombros arriba. Era más alto que todos los de Israel, ¿no? El promedio era más chaparrito que Saúl. Obviamente la armadura de Saúl debió ser de ese tamaño. David era un jovencito, estaba en crecimiento y era pequeño. Pero al demostrar delante de Dios las cosas espirituales, tenía una fe y un corazón más grande que los grandes de Israel. Tenía un corazón más valiente que los más grandes. Los que eran altos en Israel, entre ellos Saúl, su hermano, dice Eliab, que Samuel dijo, este es grandote como Saúl. Pero también tenía un corazón más grande. ¿Sabes que quién?
que el más grande de todos ahí, que se llamaba Goliat, que era un gigantón tremendo, y ese pequeñito, que me imagino que no había ahí porque no había niños, por alguna razón que no quiero meter ahorita, él estaba ahí, lo mandó su papá a otra cosa. Pero ese corazón grande y valiente que tenía David, esa fe grande y valiente que tenía David, ese creer en Dios grande y valiente que tenía David, lo hizo más grande que Saúl, lo hizo más grande que Eliab, lo hizo más grande que el mismo Goliat. Y dijo: yo voy a pelear con ese gigante, yo voy a ir. Y de alguna manera convenció a Saúl y convenció al ejército de ir. Yo creo que todo el mundo decía: pues si nadie quiere morirse delante de aquel gigante, pues que vaya el que quiera, ¿verdad? Pues David quiere, pues ni modo. Dice el 38 que después de convencerlo de ir, Saúl le dio a David su propia armadura, su casco. Imagínate aquel yelmo, aquella, no sé, la coraza a lo mejor le llegaba hasta los pies. Y dice que David, dice el 39, se lo puso, se ciñó la espada. Yo me imagino que donde caminaba tantito la espada iba rasgando ahí el piso, porque nunca se había vestido con algo semejante. Y David le dijo: ¿sabes qué? No puedo hacer las cosas como el mundo las hace. No puedo andar como todos los soldados andan. No puedo andar con estas cosas que tú usas, Saúl, porque yo no estoy acostumbrado a eso. Qué bonito poder desacostumbrarse de lo que hace el mundo y empezar a acostumbrarse de lo que debo hacer en Cristo Jesús. No estoy acostumbrado a usarlo, le dijo. Así que David se lo quitó. Y de eso se trata mi punto: cambiar de armadura. Dice que tomó 5 piedras lisas del arroyo, metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, esperando otro soldado. De repente lo ve y, mirando con desprecio, le dijo al muchacho de mejillas sonrosadas: ¿qué soy yo, un perro, para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David, y lo maldijo en nombre de sus diablos, de sus dioses. Dice, pero eran puros demonios los que no tienen a Dios. Y el 44 dice que le dijo: para que veas que declarar no sirve cuando no tienes a Dios. Allá andan unos diciendo que hay que declarar y decir: ven aquí, dice, te voy a dar tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David? Ya dime, mátalo para irnos. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, como todo el mundo pelea, pero yo vengo a ti, en contra de ti, en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado hoy. Por lo tanto, yo te voy a matar y voy a dar tu carne a las aves. Será diferente, no será como el mundo cree. Y te cortaré la cabeza y daré los cadáveres de tus hombres, fue más allá todavía, y a las aves de los animales, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Por qué peleas? Porque para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. ¿Por qué estás aquí? Para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué vivo para Dios? ¿Por qué hago lo que hago? Para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Y así se usa la armadura. En ese detalle está escondido la victoria de Cristo Jesús. No en hacer las cosas como Saúl. Dice el 47: todos los que están aquí reunidos, buenos y malos, todos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza, sino con la armadura de Dios, porque esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Dice la palabra de Dios que el Antiguo Testamento
Es una sombra de lo que había de venir cuando Cristo viniera. Hoy nosotros somos el ejército de Dios, pero no tenemos lucha contra gigantes de carne y hueso. Tenemos lucha contra un ejército mucho más poderoso que nosotros, que es el ejército de Satanás. Más poderoso que yo en mis fuerzas. Por eso es que cuando peleo como Saúl en mis fuerzas, pierdo. Pero cuando peleo con las fuerzas del Señor, con la fe y el amor, con la victoria de la iglesia, sabiendo que soy iglesia unido a mis hermanos, entonces tendré la victoria en el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Solo cambia de estilo. El estilo que aprendiste de tu padre, de tus abuelos, o más bien del mundo, cámbialo por el estilo de Dios. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu estilo humano y materialista como el de Saúl por el de David, conforme al corazón de Dios, y no tengas temor. Cambia tu antiguo pelear con el pelear de ahora. El hombre y la mujer de Dios peleamos de rodillas en oración, y cuando nos levantamos de ahí empezamos a hablar de Cristo. Y cuando viene el ataque, ponemos el escudo de la fe y nadie me cambia de manera de pensar. Porque yo sé que en mi corazón está protegido por la justicia de Dios. Que el cinto de la verdad va conmigo. Que tengo ceñida en mí para sacarla a su debido tiempo, la espada del Espíritu. Y que tengo que pelear a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Padre, ayúdanos, Señor, a cambiar nuestras maneras de pensar. Cambiar, Señor, nuestro estilo del mundo. Ayúdanos a pelear contra el enemigo de nuestras almas, Señor, pero fijándonos en ti, Señor, no en él. Que él diga, que él haga, que él amedrente, que él quiera hacer lo que quiera, pero que a mí, Señor, nada me cambie de la manera de pensar, de que estoy seguro en tu salvación, de que tengo fe en ti, de que amando a mis hermanos y amándote a ti, Señor, lograremos, Señor, con la Biblia en la mano, Señor, y la fe en la otra, caminando por este mundo, compartiendo el evangelio de Dios, sabiendo que en ti, Señor, yo soy salvo y nadie me puede separar de ti. Y que, Señor, haciendo esto, Señor, estoy ganando un galardón para al final entregarlo a ti. Padre, ayúdanos, Padre, a que aquel que se presente delante de nosotros lo podamos restaurar, lo podamos animar, lo podamos fortalecer. Y si no tiene a Cristo, podamos ganar esa alma para ti. Padre, tú vienes pronto por nosotros y tu regalo de galardón viene contigo para recompensar a cada uno según hagamos esto. Ayúdanos a hacerlo bien. Cuando menos, Señor, hoy los que estamos aquí podamos cambiar para mejor, para que nuestra manera, Señor, de servirte, de vivir, de hacer las cosas, sea la manera de aquel que tuvo el corazón de acuerdo a tu corazón, Señor. Cambia en mí, oh Dios, y renueva, Señor, un espíritu recto y un corazón puro para servirte, para perdonar, para unirnos, para amar y para predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a tu iglesia donde quiera que se encuentre. Bendigo, Señor, a aquellos que están oyendo este mensaje aquí, Señor, o en línea. Y te pido, Señor, háblanos, cámbianos, fortalécenos y ayúdanos, Padre. Provee todo lo que se necesita a mis hermanitos, Padre, que puedan tener salud, que puedan tener paz, que nada les falte y que puedan siempre estar centrados en ti, para que haciendo las cosas para ti tengan la victoria en la tierra, y en este siglo y en el venidero podamos contar contigo y con tu paz, con tu amor. Queremos estar contigo siempre. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.